Análisis exegético comparativo. Según lexicógrafos reputados, la mente se asocia con mayor frecuencia al estado mental del ser humano. Por lo tanto, la mente está constantemente sujeta a cambios fluctuantes, para bien o para mal, pero no es así en el caso de Dios o el Espíritu, ya que él dijo, porque yo soy Yahvé, no cambio. El Dr. Hugo Munsterburg, exdecano de Psicología de la Universidad de Harvard, afirmó que no existe tal cosa como una mente subconsciente. Aquí y ahora hago la declaración incondicional de que Yahvé no es una mente subconsciente o universal. En cambio, Yahvé es todo en todo. Es decir, Yahvé es espíritu universal, que posee el poder de la transmutación en sus dos manifestaciones, incorpórea y física. Pero en ausencia de una definición y explicación claras y comprensibles de lo que realmente es el espíritu y cómo opera, todavía estamos obligados a permanecer en la ignorancia o en peligro. En el sentido literal puro de la palabra, el espíritu es abstracto, pero en el verdadero sentido divino, etimológico y concreto, el espíritu es el todo en todo, o el terminus ad ecem, de quien no se afirma un conocimiento directo y profundo. La expresión terminus ad ecem se refiere a Yahvé en su estado abstracto o sin forma, siendo el límite y los confines de toda idea concebible e inconcebible de fuente y sustancia, sabiduría e inteligencia, conocimiento y poder, ley y justicia, amor y misericordia, belleza y gloria. En el sentido abstracto, absolutamente nada podría existir antes o independientemente del espíritu. Tampoco puede nada con o sin forma ser preexistente o coeterno con el espíritu. Por lo tanto, como ya hemos dicho, Yahvé en este estado de existencia es espíritu puro o abstracción, pero Yahvé, en el proceso de tomar forma o pasar en parte del estado abstracto al intermedio, concibió la idea de la creación concreta y el deseo de manifestarse o darse a conocer a sus criaturas de la creación. Ahora bien, como Yahvé Elohim existía en forma antes de comenzar su obra de creación, él es, por lo tanto, el verdadero patrón arquetípico triple del universo. Por cuanto Elohim, en este estado intermedio, es el verdadero y original patrón incorpóreo y la ley espiritual por la cual las partes invisibles y visibles del universo o creación deben ser sistemáticamente formadas y recibir vida, él debe poseer órganos generativos masculinos y femeninos dentro de su encarnación espiritual. Asimismo, Elohim mismo, la esencia o sustancia inmaculada, energía o vida, y la ley inmutable, manifestándose inteligentemente o aparentemente transmutándose, en parte, en las contrapartes invisibles y visibles del universo. Por lo tanto, el universo en su totalidad, cuya expresión incluye cada objeto o cosa creada, visible e invisible, animada e inanimada, conocida y desconocida que existe, debe derivar de y permanecer dentro de su gran encarnación espiritual, aquí llamada el patrón incorpóreo, original por medio del cual y en donde todas las cosas creadas son formadas, moldeadas, animadas y controladas constantemente a partir de entonces con precisión infalible por la inviolable e inmutable ley espiritual, que es parte del gran patrón incorpóreo universal. Ahora bien, como la creación universal no puede existir independientemente del espíritu, está, por tanto, encarnada en el espíritu y dividida en dos partes distintivas, la creación invisible y la creación visible. Así, las partes invisible y visible del universo son las dos partes transmutadas del gran Yahvé invisible, manifestándose a través de la creación universal. Aquí no se quiere decir que Yahvé en principio sea cambiante, sino que por medio de la creación la manifestación de Elohim se multiplica y se entiende a través del reino de la naturaleza. Por lo tanto, esto deja a la humanidad totalmente sin una excusa legítima para no conocer a Yahvé tal como realmente existe. David, Yahshua el Mesías y Pablo sostienen esta visión sobre la creación. En Romanos 1, 19-20, también podemos encontrar fundamento al leer, porque lo que, página 50, para que sepan que Jehová se ha manifestado en ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su naturaleza suprema, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta cierto punto, la visión de Pablo está confirmada muy definitivamente por la ciencia moderna a través de la investigación atómica experimental y la expresión filosófica. Esto debería proporcionarnos suficiente prueba ontológica de que es verdad que cada fase cósmica de la naturaleza, visible y ultramicroscópica, animada e inanimada, orgánica e inorgánica, no es más que una u otra expresión del gran invisible y triple Yahvé Elohim. Al ver los hechos que tenemos ante nosotros, nos preguntamos por qué sería necesario que nos detuviéramos aquí y preparáramos instrumentos mecánicos delicados y registráramos vibraciones, o hiciéramos investigaciones microscópicas de alta potencia,
tratando de descubrir y probar el origen de la materia en defensa de esta verdad ineludible. Es ya conocido y científicamente probado que la materia, en su estado así llamado inanimado e inorgánico, debe derivar de alguna fuente definida y de una sustancia infinita previamente existente. Hasta donde se sabe ahora, no hay posibilidad alguna de visualización física de la fuente o de la substancia original de la que se deriva la materia. Sin embargo, si fue la intención de Yahvé manifestarse en sus estados abstractos, intermedios y concretos de existencia a través de la creación universal, entonces la fuente y la sustancia de las que se deriva la materia no deberían ser demasiado difíciles de determinar para nosotros. Deberíamos ser capaces de resolver este problema mediante una deducción simple y lógica debido a 7 hechos cardinales que son los siguientes. Si existe un Yahvé eterno o una naturaleza superna, y sabemos que existe, entonces la naturaleza debería adoptar y manifestar alguna evidencia permanente e indisputable de su presencia eterna. Si es cierto que Yahvé existió como he dicho, primeramente en estado abstracto, es decir, primeramente existió como espíritu puro y sin forma ni movimiento creativo, entonces si Yahvé quiso manifestarse, la fuente y la sustancia en la creación, la materia debe ser la vibración o materialización directa del espíritu y aparecer primeramente en estado inanimado e inorgánico o sin forma y vacío de vida vegetal, animal o humana. Si es cierto que Yahvé sí pasó del estado abstracto al estado intermedio, es decir, él sí existió primero en forma superincorpórea, antes de que se estableciera el movimiento creativo directo y concentrado por su inmutable ley del espíritu, entonces la materia, en su estado orgánico y animado, o en forma y demostración de vida vegetal, animal o humana, debe ser la transmutación directa y sistemática del espíritu. Si es verdad que la materia es la materialización y la transmutación del espíritu, entonces la estructura completa de cada elemento atómico de la materia, así como toda la estructura molecular y cosmográfica verdadera de la creación física, debería manifestar la existencia de la unidad del espíritu. Pero nos negamos a dejar el análisis de la materia y la solución de este problema técnico en manos de la mente carnal, filosófica, parcial e inexperta de los escépticos modernos. Por lo tanto, debemos remitir nuestro primer problema, que es la estructura de la naturaleza superna o divinidad, a las autoridades divinas. Asimismo, debemos remitir nuestro segundo problema, que es la estructura del átomo, a las autoridades científicas prácticas. Nuestro objetivo primordial aquí es comparar cuidadosamente la estructura del átomo con la de la divinidad, y también el átomo con las partes visibles e invisibles del universo, ambas encarnadas en Yahvé y controladas con precisión infalible por la ley espiritual universal. Por lo tanto, las explicaciones auténticas, divinas y científicas son las siguientes. La autoridad divina sobre la estructura de la deidad. El apóstol Juan dijo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Volumen y página 51. El apóstol Pablo dijo, porque en él habita toda la plenitud del reino sobrenatural, a naturaleza de Yahvé en forma corporal. Aquí tenemos las declaraciones, agradables, del apóstol Juan y Pablo sobre la estructura de la diosidad. La autoridad científica práctica sobre la estructura de los átomos. Una breve investigación de la estructura científica. Los datos recopilados sobre los descubrimientos atómicos, electrónicos y moleculares revelan que básicamente la materia está compuesta por el protón, el neutrón y el electrón, y estas 3 partes componentes forman uno de estos átomos. Para mostrar las manifestaciones de la triple divinidad en estas 91 triples partículas ultramicroscópicas de materia, los conocimientos de las comparaciones son los siguientes. El 92º y último elemento atómico de la materia mencionado aquí es doble y se compone del electrón y el protón, y estas 2 partes componentes forman el todo átomo de hidrógeno. Las 2 partes componentes del átomo de hidrógeno representan el invisible creación y la creación visible, ambas encarnadas en Yahvé y controladas con una precisión infalible por la ley del espíritu universal. Para mostrar la manifestación de la naturaleza suprema en la 92ª y última partícula ultramicroscópica de materia, nuestro conocimiento de las comparaciones es el siguiente, y la última partícula ultramicroscópica de materia es nuestra. Los conocimientos de las comparaciones son los siguientes. Se observan ejemplos de las comparaciones anteriores en la estructura triple del Arca de Noé, el tabernáculo de Moisés, el templo y la migración de los israelitas, etc. También es digno de mención que el apóstol Pablo usó pergaminos para dibujar la divina modelo, o tabernáculo de Moisés, y hacer ilustraciones comparativas espirituales en su enseñanza.
La mejor manera de entender la ilustración de la naturaleza superna en comparación con los elementos de la materia y la transmutación se muestran en los ejemplos y arriba. Es importante que el estudiante observe atentamente y recuerde esta triple disposición. La mejor manera de hacer comparaciones comprensibles se muestra a continuación. Si aceptamos el testimonio de las autoridades divinas y científicas como la verdad, entonces somos obligados a aceptar que la estructura de la naturaleza superna y de las 91 los elementos atómicos de la materia son triples. Asimismo, también estamos obligados a aceptar que la estructura del universo y el 92º elemento atómico de la materia es doble y está encarnada en la tercera parte invisible de la naturaleza suprema o divinidad. Mientras que, es aparentemente evidente que todos y cada uno de los elementos atómicos y partículas de materia. Página 52. Encarnado en la estructura total de la creación física se deriva del espíritu universal. En el reino material de la naturaleza, estos 91 elementos atómicos de la materia, formados sistemáticamente por la ley espiritual universal, aparentemente presentan evidencia concreta suficiente para apoyar la existencia de la triple naturaleza suprema o divinidad. Asimismo, el átomo de hidrógeno, el 92º y único elemento atómico de la materia doble, manifiesta claramente que el universo está compuesto de dos partes distintivas, a saber, la creación invisible o incorpórea y la creación visible o material. Estas son las dos partes transmutadas de la triple naturaleza suprema o divinidad. La aparente ausencia total de una tercera parte en el doble átomo de hidrógeno en relación con la triple naturaleza suprema o divinidad, y el doble universo también tiene un significado muy importante. Revela que las partes invisible o incorporal y visible o material del universo están encarnadas en el espíritu universal, o la tercera parte invisible mayor de la naturaleza superna o divinidad, en donde ambas están controladas de manera precisa e infalible por la ley espiritual universal. Para ayudarle a comprender mejor nuestro punto de vista y la explicación dada en los párrafos anteriores, presentamos algunas preguntas y sugerencias de respuestas. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué es lo que causa que el espacio etéreo del universo exista y permanezca constantemente intacto? ¿Qué causó que los planetas existieran y operaran en el espacio con fuerza centrífuga y precisión infalible, dentro de su órbita, provocando constantemente el día y la noche y las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, año tras año? ¿Qué causó que las semillas de la vegetación existieran y crecieran hasta dar frutos en abundancia y productividad repetida año tras año? ¿Qué hizo que el reino ornitológico existiera y supiera volar, construir nidos, poner huevos, incubarlos y cuidar adecuadamente a sus crías? ¿Qué causó que todas las demás criaturas vivientes del plano anfibio existieran y controlaran constantemente su disposición, actividades y destino final? Al considerar las respuestas sugeridas, su atención puede centrarse nuevamente en el concepto de mente que hemos expuesto anteriormente, ya que muchos de nuestros psicólogos científicos modernos y con formación académica nos quieren hacer creer que existe una mente universal. También nos dicen que la mente universal tiene dos partes, la mente subconsciente y la mente consciente. Además, nos quieren hacer creer que la mente universal es directamente responsable de la existencia del universo, y que todo en el universo está controlado con precisión por la mente consciente, a través de impresiones que se transfieren a la mente subconsciente y son ejecutadas por ella. Ahora bien, podemos concluir con seguridad y tener la seguridad de que la llamada mente universal y sus dos partes son directamente responsables de la existencia del espacio y del control infalible de los planetas, semillas, aves y demás criaturas vivientes de este plano terrestre? Personalmente, no lo creo. ¿Por qué? Por tres hechos fundamentales e indiscutibles que son los siguientes. Nadie ha tenido ni puede jamás presentar prueba concreta, divina y material suficiente de que existe una mente universal intangible triple, dotada del poder infinito de materialización y transmutación sistemática, total o parcial. Nadie puede probar que la vibración del pensamiento acordada y las conclusiones finales de todas las criaturas vivientes que se originaron en la mente consciente e impresas en la llamada mente subconsciente hayan podido o puedan cambiar u obstruir el curso circunscrito de la naturaleza. En otras palabras, la ley espiritual inmutable, inviolable o inobstructible que controla la naturaleza no puede ser cambiada por nuestras vibraciones del pensamiento y conclusiones finales impresas en la llamada mente subconsciente o universal. Aquí se encuentra la respuesta y los hechos verdaderos del caso. La existencia misma del universo, en sí mismo,
y el conocimiento científico limitado de su estructura cosmográfica y el funcionamiento perpetuo de sus partes, incorpóreas y materiales, en realidad prueban que se deriva del espíritu universal, y que está controlado con precisión infalible por la ley espiritual inviolable e inobstructible. Por ejemplo, el hombre, desde su más temprano comienzo hasta este tiempo presente, no puede. Volumen y página 53. Señale un solo error o falla de esta infalible y todopoderosa ley espiritual. Año tras año los planetas siguen funcionando de la misma manera, dando lugar constantemente al día y a la noche y a las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. No ha sido posible que por casualidad o error se hayan movido de su órbita, chocado entre sí, intercambiado el día por la noche o alterado el orden primordial de las estaciones. Es posible que un fenómeno, hasta ahora desconocido para la humanidad, se nos presente por primera vez en la historia en o entre los cuerpos celestes, pero nadie puede proclamar con justificación, o probar, que este desfile fenomenal en el espacio etéreo del universo sea un error o una infracción de la ley espiritual universal, porque hasta ahora solo era nuestra ignorancia de esta presencia y de los verdaderos principios fundamentales involucrados en el funcionamiento. Tampoco nadie puede decir con veracidad que las vibraciones de pensamiento de todas las criaturas vivientes impresas en la mente subconsciente, que se presume que existe, tuvieron algo que ver con su existencia, funcionamiento categórico y manifestación fenomenal oportuna. Esta misma ley espiritual inmutable que formó y causó la existencia de las semillas de los reinos de las frutas y los vegetales, controla la supervivencia y perpetuación de estos reinos, a través de las eras mediante el proceso directo de madurez y reproducción periódicas. Pero la mente, cualquiera que sea su significado, no tuvo absolutamente nada que ver con el origen de las semillas ni con el cálculo matemático de cuántas variedades diferentes habría en existencia, ni con sus características naturales y su adaptación a los entornos. Por ejemplo, el agricultor planta la semilla en la tierra y se va y la deja sola. Sus vibraciones, pensamientos, concentradas e impresiones sobre su mente subconsciente, que se supone que existe, no afectarán las capacidades productivas o la calidad de la semilla ni promoverán la madurez de la fruta y las verduras. Sin embargo, después de plantar sus semillas las deja solas, si no se obstruyen de otra manera, crecerán y darán frutos en abundancia. En este punto, saquemos por completo al agricultor del caso y analicemos la semilla y la tierra. Ahora bien, puede decirse con veracidad que las semillas de la vegetación son conscientes del hecho de que están plantadas y que saben cómo apelar a la llamada poderosa y ramificada actividad de la mente subconsciente para que las haga madurar. ¿O es el terreno consciente del hecho de que la semilla está plantada en él y que de inmediato comienza a involucrar la actividad de la mente subconsciente para cuidar las semillas hasta que fructifiquen? Recapitulemos. Tanto usted como yo sabemos que la mente no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre por parte de las semillas mismas o del terreno en el que se plantan las semillas. Por ejemplo, se harán varias comparaciones con la triple naturaleza superna y la llamada gran mente maestra del universo, etc. Reconsideremos el reino ornitológico como parte de las criaturas vivientes. ¿Quién enseñó a los pájaros a volar y cantar? ¿Cuándo, dónde y cómo se les enseñó a construir sus nidos, poner sus huevos, empollar y cuidar adecuadamente de sus crías? Nadie enseñó a los pájaros el sentido de la orientación, sin embargo, al desplazarse de un lugar a otro según las estaciones del año, su destino es una conclusión inevitable. No es posible que por casualidad o error hayan volado en la dirección equivocada y se hayan perdido lejos, sobre el Océano Pacífico, o tal vez hayan quedado exhaustos y varados en algún lugar de las heladas tierras baldías del Labrador o de las arenas calcinadas por el sol del desierto del Sáhara. En ningún momento han puesto sus huevos y han empollado un nido de ardillas voladoras. La infalible ley espiritual, que gobierna su existencia, nunca los engaña ni a ellos ni a nosotros en ningún sentido de la palabra. Pensemos en una de las disposiciones instintivas más increíbles que se manifiestan en el mundo de la naturaleza, el desove de los peces. Los salmones viajan cientos y cientos de kilómetros para llegar a su corriente ancestral de desove. Allí, y solo allí, darán a luz a nuevas generaciones de salmones. Todos los fenómenos anteriores operan bajo la ley del espíritu universal que forma y mantiene el control perfecto y absoluto de los llamados objetos inanimados, como los planetas y las criaturas vivientes que forman parte de este universo.
Tengan presente que Yahweh es espíritu puro o sustancia sin forma ni figura descriptibles ni discernibles, que posee poder para tomar forma incorpórea. Él también tiene poder para tomar forma física. Este concepto antropomórfico y monoteísta de Yahweh, manifestándose a sí mismo a través de visiones en el estado incorpóreo y el estado físico, es sin lugar a dudas un gran misterio, como lo declaró el apóstol Pablo cuando dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza supernal. El apóstol Juan confirma la declaración de Pablo al decir, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El patrón divino del universo. Un diagrama más claro y detallado. Serie No. 2, página 127, que ilustra 40 láminas, incluyendo los 6 días de la creación, además de otros eventos históricos en la creación física que fueron inspirados y controlados por Elohim, el patrón arquetipo, como se muestra en la lámina No. 3, y confirmados por el patrón divino del tabernáculo, como se muestra en la lámina número 1. Cada evento en el pasado, presente y lo que está por venir fue preconocido y predestinado por el Yahweh Elohim de este universo estelar, y llevado a cabo con precisión, de acuerdo con el diseño y funcionamiento del patrón divino del tabernáculo. Estos eventos, como se ilustra en el diagrama, serie No. 2, revelan la identidad y prueban la existencia de Yahweh, el misterio de iniquidad y la marca de la bestia, a través de las dispensaciones y eras del tiempo. El desempeño del sacerdocio levítico, conforme a la ley, en la administración diaria y anual, operando dentro y fuera del tabernáculo, como se muestra en la lámina No. 1, fue dado a los israelitas bajo la dispensación de la ley. Es por un conocimiento de la operación de este modelo que podemos saber cómo Yahweh ha llevado a cabo su propósito desde el principio o antes de que la tierra fuese, hasta el tiempo presente, y cuál será su fin último. Mostraremos algunas de las muchas correlaciones, usando el modelo del tabernáculo, con otras láminas para probar la infalibilidad del propósito de Yahweh de la creación por el modelo. El tiempo y el espacio no permitirán cada comparación en detalle, pero mostraremos algunas de las comparaciones más importantes. En la lámina No. 1 se muestra el lugar santísimo del tabernáculo, un tipo del cielo con el arca de la alianza que contiene la ley de los 10 mandamientos en su interior y el propiciatorio sobre él, cubierto por los 2 arcángeles, es una figura del trono de Yahvé. Del lugar santísimo se llega al lugar santo, dividido por un velo de color azul, púrpura y escarlata, profusamente adornado con figuras angelicales. El lugar santo representa el estado intermedio que contiene el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Finalmente, al pasar por la puerta o el primer velo, entramos al atrio exterior que contiene la fuente de bronce y el altar de bronce de la ofrenda por el pecado. En un movimiento ascendente, la entrada al atrio exterior se hace a través de la puerta. El triple testimonio de Yahshua el Mesías por el modelo, revelado en la tierra, fue expresado por el apóstol Juan en sus escritos. El apóstol Juan había presenciado muchas cosas estando con Yahshua el Mesías, quien demostró por los milagros que realizó que él era el mismo Yahweh, manifestado en la carne, que creó el universo. Juan también sabía que el tabernáculo y el templo eran figurativos de su cuerpo, el cual Yahshua dijo que sería destruido y resucitado en 3 días. Juan declaró en su epístola, que el soldado atravesó el costado de Yahshua y de inmediato salió sangre y agua y entregó el espíritu. Juan reconoció la similitud de su cuerpo con el modelo del tabernáculo con sangre en el altar, agua en la fuente y espíritu prefigurado. Do. Dei, volumen y página, por el aceite de la santa unción y el lugar santo, como patrón por el cual fue creado el universo. Según la declaración del apóstol Juan que dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Jehová, porque este es el testimonio de Jehová que ha testificado acerca de su Hijo. Además, según la visión de Juan en la isla de Patmos de la creación por el modelo, como fue vista y descrita por Moisés, Juan confirmó la prueba de la existencia de Yahweh, por Yahshua el Mesías y la manifestación del propósito de Yahweh por medio de la creación física. Teosofía o sabiduría divina.
grupo de láminas ha sido seleccionado del cuadro, serie N grados 2, para definir a Yahvé, que es espíritu. Él es la fuente última, la sustancia infinita e inmaculada, el principio incomprensible e inescrutable, el todo en todo, una deidad eterna, independiente, autoexistente sin forma ni forma. En la lámina 3, Yahvé se manifestó en dos partes invisibles que solo podían verse mediante visiones, como la palabra y el Espíritu Santo, para darse a conocer a la humanidad y dar a conocer su propósito. La lámina N grados 2, llamada teosofía o exposición de la triple divinidad, se muestra en la lámina N grados 3 como el ser antropomórfico, ilustrando la combinación o suma total de todos los atributos encarnados en Yahvé, el modelo arquetípico verdadero. La triple naturaleza superna se revela en la triple composición del hombre, siendo espíritu, alma y cuerpo. También los atributos de Yahvé se revelan por los principios imbuidos en el hombre, tales como página 58 volumen I, como inteligencia, sabiduría, conocimiento, belleza, amor, justicia, fundamento, poder, fuerza y reino, etc. Yahvé se manifestó en Yahshua el Mesías, como Pablo afirma. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la santidad. Yahvé fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yahshua mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Cosmogonía. Cosmogonía. AD2. DI, patrón placa I1. Cosmogonía placa, el 4. La lámina no 4, ilustra las generaciones de los cielos y la tierra, llamada cosmogonía, una exposición de la creación en comparación con el modelo del tabernáculo. En la lámina 4A, reconocemos a Yahvé en la eternidad como espíritu, siendo la ley espiritual universal y la sustancia, la fuente de la que emanan todas las cosas, tanto visibles como invisibles, y se compara con el lugar santísimo en la lámina 1A, un tipo de cielo con el arca de la alianza en su interior y el propiciatorio sobre ella, cubierto por 2 arcángeles, que contiene la ley de los mandamientos con la presencia invisible de Yahvé en la nube de arriba, que es el trono de Yahvé. Sobre el velo se ven figuras de ángeles, que tipifican las criaturas espirituales angélicas invisibles, que fueron creadas antes de la creación física, lo que indica la división entre espíritu y materia. Esto lo demuestra el modelo del tabernáculo, con el velo adornado con figuras angélicas. Al pasar a través del velo a la lámina 4C, el lugar santo, encontramos a Yahvé, que es espíritu o sustancia, tomando la forma gaseosa invisible de los átomos que existen en el espacio etéreo conocido como el segundo cielo, en comparación con el lugar santo de la lámina 1C, un lugar santo intermedio. Finalmente, pasando por el primer velo a la lámina 4E, encontramos la amalgama de estos átomos invisibles en estructuras moleculares, sin tomar forma ni figura en la creación de la tierra material e inorgánica, en comparación con el atrio exterior, con sus vasijas de bronce para la expiación del pecado, una figura del Mesías como la expiación, desde la fundación del mundo. El infierno de lava fundida en el centro de la tierra se compara con el altar de bronce con fuego sobre él para los sacrificios. Las fuentes termales y el vapor causados por el intenso calor de la lava interna y las nubes y el agua que rodean la tierra se comparan con la fuente de bronce, que contiene agua para lavar y limpiar. Caosis. AD2. Sir. Patrón placa, 5. Most. Oli. Dividing. Place. La lámina N grado 5 ilustra la triple oscuridad etérea que cubría la faz de las profundidades que rodeaban la tierra caótica al principio de la creación, tal como la vio Moisés, en comparación con el modelo triple del tabernáculo. En la lámina 5A, que representa el lugar santísimo, ocupado por Yahvé, Elohim en su trono, en el que se esconden los secretos profundos de los misterios de Yahvé que pertenecen a él mismo y a su ley espiritual universal que opera en su creación, la oscuridad es su lugar secreto. Al pasar a través del segundo velo hacia el lugar santo, lámina 5C, se expresa por la espesa negrura carbonífera que cubría la faz del abismo y revela el viento. Espíritu de Elohim moviéndose sobre la faz de las aguas. Pers. Finalmente, a través del primer velo, entrando al atrio exterior, está la oscuridad etérea que rodea la faz de las aguas que cubrían la tierra caótica, a donde fueron arrojados Satanás y sus huestes al principio de la creación física. La creación, primer y segundo día. La lámina no 6 ilustra la división entre la luz y la oscuridad en el primer día de la creación que Moisés vio en la visión, en comparación con el modelo triple del tabernáculo, lámina N grados 1. Comenzando en el atrio exterior, lámina 6,
con la oscuridad que Elohim llamó noche, cubriendo la faz del abismo, y la tierra inorgánica rodeada de agua se compara con el altar del sacrificio y las aguas en el lavabo, lámina 1e. Pasando a través del primer velo, lámina 6d, una división entre la tarde y la mañana, llegamos al lugar santo donde Moisés dijo que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, simbolizando una luz o de la tarde, en comparación con el candelero en el lugar santo del modelo del tabernáculo, lámina 1c. Finalmente, pasando por el segundo velo, que indica una división entre la luz y la oscuridad, llegamos al lugar santísimo, un tipo de cielo, donde está el trono de Yahvé. Fue aquí, donde por orden de Elohim, la oscuridad fue abolida por la luz cósmica, en comparación con el lugar santísimo, donde Elohim, a quien se identifica por la luz, moraba en la nube sobre el propiciatorio en el arca de la alianza entre los querubines de gloria, con sus alas cubriendo el propiciatorio, un símbolo del trono y la presencia de Elohim sobre él. Así, la tarde y la mañana fueron el primer día. Esto es como dijo el apóstol Pablo, mirando el modelo, porque Yahweh, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Yahweh en el rostro de Yahshua el Mesías. Esto es confirmado por la triple. Testimonio en la tierra, mostrado en la tierra en la lámina No. 36, que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo. La lámina No. 7 ilustra la división entre las aguas que se encuentran sobre el firmamento y las aguas que se encuentran debajo del firmamento en el segundo día de la creación, como lo vio Moisés en una visión, en comparación con el modelo triple del tabernáculo, lámina No. 1. En el atrio exterior, lámina 7e, las aguas que se encuentran debajo del firmamento cubrían la tierra inorgánica, en comparación con el atrio exterior, lámina 1e, que cubre el altar del sacrificio y el agua en el lavabo. A través del primer velo se encuentra el lugar santo, donde tenemos las nubes que contienen mucha agua en forma semilíquida dividida por el primer velo, dividiendo entre las aguas en el cielo y las aguas que cubren la faz del abismo. Finalmente, al pasar por el segundo velo, también llamado firmamento o cielo, entramos al lugar santísimo, un tipo del tercer cielo donde tenemos humedad en una sustancia gaseosa e invisible al ojo desnudo, operada por la ley del espíritu reflejada en energía eléctrica, haciendo que destelle un rayo comparable a la sejiná o luz que destellaba sobre el propiciatorio del arca de la alianza, que contenía la ley en su interior, como se muestra en la lámina 1a. Así, la tarde y la mañana fueron el segundo día. La creación, tercer día. La lámina No. 8 ilustra la creación de la vegetación en el tercer día de la visión, tal como la vio Moisés, comparada con el modelo triple del tabernáculo. En el atrio exterior, todavía tenemos la tierra inorgánica impregnada con sustancia inerte o inanimada de la cual se formó la semilla de la vegetación, sellada o rodeada con las aguas más densas debajo del firmamento, cubriendo la superficie de la tierra, en comparación con el sacrificio muerto en el altar y el agua en la fuente en el atrio exterior del modelo del tabernáculo. Volumen. La semilla de vegetación en el tercer día también se compara definitivamente con la muerte y entierro de Yahshua el Mesías, la verdadera simiente de Abraham, del reino antropológico, enterrado en la nueva tumba de José después de su crucifixión y la puerta de la misma sellada con una piedra, como las aguas cubrieron o sellaron a la Virgen Madre Tierra. La entrada a través de la puerta o primer velo fue mostrada por la división de las aguas que cubrían la tierra, reuniéndolas en mares permitiendo que apareciese la tierra seca, en comparación con la entrada a través del primer velo al lugar santo en el modelo del tabernáculo, y también el hecho de que el ángel quitara la piedra que selló la tumba del Mesías. Los sacerdotes eran ungidos con aceite antes de entrar al lugar santo para realizar sus servicios. Esto se compara con la semilla de la vegetación, que fue vivificada y penetró en el suelo en el tercer día de la creación, así como el Mesías, la semilla de Abraham, fue vivificada en el tercer día y resucitó. Así como la vegetación en el tercer día de la creación fue la primicia, también esto representa a Yahshua en su resurrección, siendo las primicias de los que durmieron en el polvo de la tierra, mostrado por la apertura de las tumbas después de su resurrección, y muchos de los santos levantándose y entrando en Jerusalén, como se muestra en las láminas 1c, 8c y 31c, o el lugar santo. El segundo velo, lámina 1b, que divide el lugar santo del lugar santísimo, simboliza el brote que oculta y luego revela la división entre la flor y el fruto.
Las flores de este mismo velo se comparan con las figuras angélicas tejidas en el segundo velo en el patrón del tabernáculo, lámina 1b, y la entrada o remoción del velo de la carne del Mesías, quien se levantó como un espíritu vivificador. Esto se prueba por el rasgado del velo en el templo como evidencia, siendo una figura de su cuerpo. Página 62 volumen I. Finalmente, entrando al lugar santísimo, la vegetación, controlada infaliblemente en todas sus operaciones por la ley del espíritu, crece hasta dar fruto, comparable al lugar santísimo del modelo del tabernáculo, en donde encontramos la ley del espíritu simbolizada por las tablas de piedra en el arca del pacto, que gobernaban todo el cuerpo de los hijos de Israel, desde la concepción hasta la madurez, que representaban a Yahshua el Mesías, quien es un espíritu vivificante, en donde él ahora ha ascendido al cielo, y se ha convertido en el único potentado, Rey de reyes y gobernante de gobernantes. Así, la tarde y la mañana fueron el tercer día. Esta es una confirmación del triple testimonio en la tierra, como se muestra en la lámina No 36, que Yahweh ha testificado acerca de su Hijo Yahshua el Mesías. La creación, el cuarto día. La lámina No. 9 ilustra la creación del sol, la luna y las estrellas en el firmamento, para dar luz sobre la tierra, en el cuarto día de la creación, produciendo las divisiones entre el día y la noche y las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano, y para las señales de los tiempos en comparación con el triple patrón del tabernáculo. En la parte superior de la lámina 9a, en el lugar santísimo, se muestra la ley de los 10 mandamientos, que significa Yahvé, siendo la ley del espíritu, la fuente directa por la cual se originaron y funcionan todas las cosas en el universo. También se verifica en el modelo del tabernáculo donde Yahvé Elohim le dijo a Moisés que colocara las tablas de la ley en el arca de la alianza, que es una figura del trono de Yahvé. Por esta ley del espíritu de Yahvé, los planetas se formaron y se colocaron en sus órbitas para rotar y girar en relación con el propósito y el plan de Yahvé. El sol, la luna y las estrellas debían producir el día y la noche junto con las estaciones del año y, volumen y página 63. Signos de los tiempos, en comparación con el triple modelo del tabernáculo, como se ve en la visión de la creación por Moisés. La tierra gira una vez cada 24 horas, dando lugar a un día y una noche. Como se mostró anteriormente en la lámina 6 del primer día de la creación, la oscuridad que él llamó noche es comparable al caos en el atrio exterior que cubría la faz del abismo. Esto también se revela en el atrio exterior del modelo del tabernáculo, donde se ofrecían sacrificios físicos por el pecado, porque donde hay pecado, hay oscuridad o ignorancia del propósito de Yahweh. Esto también se compara con las oscuras estaciones lluviosas de otoño e invierno, como se muestra en el atrio exterior en el cuarto día, antes de la creación de la luna o luminaria menor, que fue creada en el lugar santo para gobernar la noche, y el sol fue creado en el lugar santísimo para gobernar el día. De la misma manera, como se mostró previamente en las láminas 666a, del primer día de la creación, la oscuridad o noche fue abolida por la luz cósmica, representada por el sol en el lugar santísimo, y la luna, o luz menor, es comparada con el sacerdote que enciende el candelero de oro en el lugar santísimo, y la luz dentro de la nube en el lugar santísimo sobre el propiciatorio en el arca de la alianza. En las láminas 9c y 9a, la oscuridad es abolida por la luz del sol, un tipo de justicia, la luz mayor que gobierna el día. La tierra gira alrededor del sol una vez al año, dando lugar a las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano. En el atrio exterior se muestra el otoño y es comparable a la caída de los sacrificios, muertos en el altar del sacrificio en el modelo del tabernáculo. Asimismo, la tierra inorgánica, y también la crucifixión de Yahshua el Mesías, un sacrificio por los pecados del mundo. A continuación, tenemos el invierno con un manto de nieve y agua que cubre o sella la tierra, comparable al agua en la fuente. Asimismo, el agua que cubrió la faz del abismo, y también la piedra que selló la tumba de Yahshua. Al pasar por el primer velo, que marca la división entre el invierno y la primavera, entramos al lugar santo, que marca la primavera. Aquí es donde los cálidos rayos del sol quitan la capa de nieve de la faz de la tierra y vivifican la semilla de la vegetación, haciéndola brotar, tal como el sacerdote era ungido con aceite y entraba en el lugar santo. De la misma manera, las aguas fueron removidas de la faz de la tierra al tercer día, y la semilla de la vegetación fue vivificada o resucitada por el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. También la piedra fue removida de la puerta de la tumba de Yahshua, y el Mesías se levantó, un espíritu vivificante. Pasando del lugar santo al lugar santísimo,
Tenemos el verano cuando la vegetación crece hasta la madurez dando fruto como dijo el salmista David, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Esto también se mostró en el día de la expiación cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, y su ofrenda fue aceptada por Yahweh. Nuevamente, en el tercer día cuando la vegetación crece hasta dar fruto y también del Mesías ascendiendo al cielo siendo las primicias de los que durmieron. Yahweh Elohim hizo las estrellas y las colocó en el firmamento como se muestra en el segundo velo, representando a los ángeles, en comparación con las figuras angélicas tejidas en el segundo velo y alrededor de los 4 lados de las paredes interiores del patrón del tabernáculo. Asimismo, la creación de la hueste angélica, antes de la creación material, que se muestra en el reino vegetal por las flores de múltiples colores en el segundo velo del tercer día de la creación. Como se ve en el segundo velo, entre las muchas estrellas se muestra un planeta especial, Saturno, rodeado de anillos o halos. Como las estrellas representan a la hueste angélica, creada antes. Página 64. La creación física, Saturno, con sus halos, representa a Lucifer, el hermoso arcángel, quien se exaltó a sí mismo por encima de Yahvé debido a la belleza y sabiduría con la que Yahvé Elohim lo había creado. La disposición autoexaltada de Satanás que está encarnada en el actual hombre de pecado dispensacional, y la disposición similar de su hueste también encarnada en los llamados ministros de justicia, prohibiendo a sus conversos leer cierta literatura o asistir a ciertas reuniones, etc. Son inoculados, lavados de cerebro y circunscritos en sus propias doctrinas paganas o papalismo como lo muestran los halos que rodean al planeta Saturno. Yahweh Elohim hizo 2 grandes lucernas, el sol y la luna, para dar luz sobre la tierra y las colocó en el firmamento como se muestra en el lugar santo y el lugar santísimo, la lucerna mayor para gobernar el día y la lucerna menor para gobernar la noche, como se ve en la visión de la creación por Moisés. Sabemos que Yahshua el Mesías, el Hijo de Yahweh, se manifestó en la tierra al final del 4º día o año 4 milésimo, en comparación con el sol, que fue creado en el 4º día como se ve en la visión de la creación de Moisés. El sol que se manifestó en la tierra en el 4º día estableció la división entre las estaciones, según el propósito de Yahweh, de la oscuridad llamada noche a la luz que se llama día como el Hijo de Yahweh. También manifestado en la tierra en el 4º día mostró la división entre la injusticia y la justicia. La oscuridad se extendió hasta el caos negro que cubría la faz de las profundidades en el principio de la creación, y la caída y muerte del primer hombre Adán, quien trajo muerte u oscuridad sobre toda la humanidad. Porque en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. La dispensación de la ley, que fue por obras, está tipificada por la luna, y la dispensación de la gracia, que es por fe, está tipificada por el sol con el Mesías, la verdadera luz o hijo, casado con su esposa, la iglesia que es su cuerpo. Esto le fue revelado a Juan en Apocalipsis 12:1 que dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, así que la tarde y la mañana fueron el 4º día. La creación, 5º y 6º día. La lámina no. 10. Ilustra la creación de criaturas vivientes de las aguas, peces, grandes ballenas, etc. Y aves aladas que vuelan en el firmamento abierto para multiplicarse en la tierra en el 5º día de la creación, como se ve en la visión de Moisés, en comparación con el modelo triple del tabernáculo. Comenzando en la parte inferior de la lámina 10, en el atrio exterior, ilustramos el plano anfibio, es decir, tanto en las aguas como sobre la tierra, donde y después de lo cual la triple manifestación de Yahvé comenzó en el plano físico terrestre. Aquí se formaron las pequeñas criaturas inanimadas en comparación con el sacrificio sin vida en el altar en el modelo. Así como el sacerdote era ungido con el santo aceite de la unción, antes de entrar en el lugar santo, así también estas criaturas inanimadas, fueron vivificadas por el espíritu de animación y se convirtieron en criaturas animadas o vivientes, como se muestra en la lámina 10c, que las aguas produjeron según su especie, de criaturas móviles, grandes ballenas y aves aladas según su especie, que vuelan en el firmamento abierto del cielo. Las aves de muchos colores del segundo velo que vuelan en el firmamento abierto se comparan con las figuras angélicas tejidas en el segundo velo y alrededor de los 4 lados de las paredes interiores del modelo del tabernáculo. Finalmente, mostrada en el lugar santísimo, la ley del espíritu que procede de Yahvé, imbuye y establece los reinados entre estas criaturas con el instinto de cuidar a sus crías y poblar la tierra, como se muestra en la lámina 10. Cada una de estas criaturas vivientes tiene un rey y una reina entre ellos, como se refleja en Yahshua el Mesías y Jerusalén arriba, que es su novia. Así, la tarde y la mañana fueron el 5º día.
La lámina no. Ilustra la creación de los seres vivientes, el ganado, los reptiles y las bestias de la tierra según su especie y el hombre en el sexto día de la creación, como se ve en la visión de Moisés en comparación con el modelo triple del tabernáculo. The Holy Place. Comenzando por la parte inferior de la lámina N11E, el atrio exterior, Yahvé, Elohim hizo surgir tanto al hombre como al animal de la madre tierra. Elohim sopló en ellos el aliento de vida o el espíritu entró en ellos, una división entre el cuerpo y el alma, y se convirtieron en criaturas vivientes como se muestra en el lugar santo. Finalmente, la ley divina, como se muestra en el arca de la alianza en el lugar santísimo, siendo el trono de Yahvé o sede de autoridad, probado por el modelo del tabernáculo, fue imbuida en la mente tanto del animal como del hombre estableciendo un instinto de cuidar de su descendencia, de multiplicarse y poblar la tierra. Esto muestra una división entre alma y espíritu, como se muestra en el segundo velo, mientras que el hombre, inocente en conciencia o alma fue hecho a imagen y semejanza de Yahvé, Elohim, teniendo control divino o dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo lo que se arrastra sobre la tierra, fue hecho un poco menor que los ángeles, con una disposición a servir a Yahvé, Elohim, como se muestra en el lugar santísimo. Como escribió Pablo en Hebreos 4:12, porque la palabra de Jehová es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así pues, la tarde y la mañana fueron el sexto día.